La jaula, bienvenidos al país que para nadie existe, escrita por Alex Mírez, es una novela de ficción distópica que invita a los lectores a explorar temas universales de libertad, opresión y autoconocimiento en un contexto intrigante y oscuro. Publicada inicialmente en plataformas digitales y rápidamente popularizada, la obra de Mírez ha capturado la atención de una audiencia juvenil cautivada por su capacidad para entrelazar el suspense psicológico con una crítica profunda hacia las estructuras de control y las limitaciones impuestas al ser humano. La historia sigue a una joven atrapada en una jaula literal y metafórica, un país desconocido y sin salida donde la identidad y la autonomía de los residentes está bajo constante vigilancia y manipulación. A medida que la protagonista navega por este espacio opresivo, va desentrañando los secretos de una sociedad que somete a sus habitantes a reglas extremas, descubriendo aliados y enemigos que también oscilan entre la resignación y la búsqueda desesperada de libertad. En este sentido, la jaula no solo representa un mundo distópico, sino también una alegoría de las prisiones mentales y sociales que condicionan la vida humana. En el análisis que sigue, profundizaremos en los aspectos claves de la novela, desde su contexto literario y sociocultural hasta los temas y símbolos centrales. Exploraremos la construcción de los personajes, la estructura narrativa, el estilo de Mírez y los recursos literarios que emplea para crear un ambiente de tensión constante. A través de un estudio detallado del argumento y de los conflictos internos de los personajes, veremos cómo La jaula se convierte en una obra que, aunque destinada a un público juvenil, ofrece reflexiones profundas y relevantes principalmente sobre la naturaleza de la libertad y la identidad, en entornos siempre hostiles. Resumen detallado. La novela comienza con la protagonista, una joven de identidad difusa despertando en un entorno totalmente desconocido y perturbador. Sin memoria clara de cómo llegó allí, se encuentra en un espacio cerrado, lo que luego descubre es una especie de ciudad o país extraño, donde no hay contacto con el exterior y la vida cotidiana se ve regida por estrictas reglas impuestas por una autoridad invisible, pero omnipresente. Este país, entre comillas, es una sociedad aislada que no aparece en ningún mapa y en el que cada uno de sus habitantes vive bajo una vigilancia exhaustiva, perdiendo cualquier libertad personal o derecho de la autonomía. Desde los primeros capítulos, la protagonista intenta comprender su nueva realidad. Se le imponen normas que le asignan una rutina diaria. A medida que explora el lugar, comienza a notar un ambiente de desconfianza y miedo en los demás residentes. Las interacciones con otros habitantes revelan que muchos han perdido la esperanza de salir, adaptándose a la vida en la jaula y aceptando las limitaciones como parte de su destino. La protagonista, sin embargo, siente una resistencia instintiva. A través de conversaciones con otros personajes, algunos resignados y otros igualmente desconcertados, surge la sospecha de que este lugar no es solo una prisión física, sino también un mecanismo para controlar la mente y el espíritu. En este punto, el lector se da cuenta de que el país representa algo más profundo, una especie de experimento social o estructura en la que las identidades y las memorias pueden ser alteradas, borradas o reescritas. A medida que pasan los días, la protagonista se enfrenta a un dilema constante entre conformarse o arriesgarse a desafiar el sistema. Finalmente, descubre que hay un grupo clandestino de residentes que también busca escapar y que cree que existe una forma de salir del país. Este grupo le revela algunos de los secretos del lugar y le brinda una perspectiva diferente sobre la opresión y el control. Ellos le cuentan leyendas y rumores sobre aquellos que intentaron escapar en el pasado, aunque nunca más se supo de ellos. La protagonista se involucra más con este grupo y sus investigaciones y descubrimientos le llevan a darse cuenta de que la jaula, entre comillas, no es solo física, es un lugar que manipula las emociones y el sentido de la realidad
de los habitantes, atrapándolos de esta manera no solo en un lugar, sino también en un estado mental. Con el tiempo, ella y sus aliados empiezan a descubrir señales ocultas y mensajes codificados dentro de los mismos espacios en los que viven. Pistas dejadas, tal vez por otros rebeldes anteriores que intentaron escapar. Durante este periodo, la protagonista desarrolla una relación compleja con un personaje enigmático que parece tener una posición de autoridad dentro de la jaula. Este personaje, que sabe mucho sobre la estructura del lugar, es ambiguo en sus intenciones y despierta en la protagonista sentimientos encontrados de atracción, rechazo y sospecha. A través de conversaciones con él, ella comienza a descubrir que no todo lo que parece es real en este país y que tal vez este hombre, a pesar de su lealtad a la autoridad, tiene también sus propios conflictos internos respecto al sistema. Los intentos por encontrar una salida se vuelven cada vez más peligrosos y comprometidos. La protagonista y sus aliados empiezan a recibir advertencias explícitas y castigos por su comportamiento sospechoso. El control sobre sus movimientos y decisiones se hace cada vez más rígido y algunos miembros del grupo desaparecen o son reeducados, entre comillas, para volver a ser ciudadanos obedientes. La presión psicológica es intensa y la protagonista lucha por no sucumbir al miedo y la paranoia que afecta a otros. En el clímax de la novela, la protagonista y sus compañeros deciden ejecutar un plan audaz para escapar con el riesgo de perder sus vidas o ser sometidos a una reprogramación completa. Durante esta operación descubre verdades inquietantes sobre el origen y el propósito del país, incluyendo la posibilidad de que este lugar haya sido creado precisamente para observar y estudiar las respuestas humanas ante la opresión total. En un enfrentamiento final con las figuras de autoridad, se revelan secretos profundos sobre las identidades de varios personajes, incluyendo la posibilidad de que el antagonista, el hombre que representa la autoridad, también esté atrapado en un ciclo sin fin de sumisión. Finalmente, el desenlace de la novela deja al lector con una sensación de ambigüedad. La protagonista, en su última acción, toma una decisión crucial que define su destino, pero los detalles de si logra escapar o no quedan abiertos a la interpretación. La salida del país no se muestra de forma explícita, lo que refuerza el simbolismo de una jaula como un estado de la mente, tanto como un lugar físico. En los últimos momentos hay un destello de deliberación que puede interpretarse como el inicio de una nueva vida o simplemente el reconocimiento de su propia libertad interna. Contexto literario, histórico y sociocultural. Contexto literario. Alex Mírez es una autora venezolana que ha logrado gran reconocimiento en plataformas digitales como por ejemplo Wattpad, espacio donde inicialmente publicó una gran parte de su obra. En este entorno, Mírez cultivó una base de lectores ávida de historias que combinan el romance, el misterio y el suspense. La obra La jaula, Bienvenidos al país que para nadie existe, sigue esta línea al presentar una narrativa envolvente que explora los límites de la libertad, la identidad y la confrontación de mundos opuestos. Contexto histórico y sociocultural. El auge de las plataformas de publicación digital ha permitido que escritores emergentes como por ejemplo Alex Mírez encuentren un medio de expresión sin las limitaciones de la publicación tradicional. La jaula nace en una época marcada por la crisis social y política de América Latina, especialmente en Venezuela, donde Mírez creció. Este contexto se percibe de manera indirecta en la narrativa, donde se exploran temas de opresión, el deseo de huir y la búsqueda de un lugar propio, resonando con las experiencias de muchos jóvenes latinoamericanos. Descripción detallada del libro. La jaula introduce al lector en un lugar distópico, un país que para nadie existe, donde el aislamiento, el control y el misterio son los elementos principales. El lector se adentra en una sociedad que representa una jaula, entre comillas, tanto física como psicológica. La trama
Avanza mediante una narración en primera persona, cargada de intriga y donde la protagonista intenta desentrañar los secretos de este lugar opresivo mientras cuestiona su sentido de libertad y pertenencia. Continuamos con el tema central y los temas secundarios. Tema central: la libertad y la búsqueda de identidad. La jaula simboliza las limitaciones autoimpuestas o impuestas por otros y el proceso de la protagonista por comprender su propia identidad y su propia libertad. Temas secundarios: oposición entre dos mundos diferentes. La protagonista experimenta una lucha entre lo conocido y lo desconocido, que representa un conflicto universal entre la seguridad y el deseo de explorar. Opresión y control social. La narrativa explora cómo las estructuras de poder pueden privar a los individuos de su propia autonomía. Relaciones humanas. Los vínculos que se desarrollan en medio de la adversidad reflejan la importancia de la empatía y la comprensión mutua. Argumento. La jaula sigue la historia de una joven que llega a un lugar desconocido, un país en el que parece que todo el mundo está encerrado. Este espacio está recogido y regido por normas estrictas que impiden la libertad personal y fomentan la obediencia. Mientras la protagonista se adapta a las reglas, empieza a cuestionar las razones y propósitos de este confinamiento, lo cual la llevará a descubrir secretos que revelarán la verdadera naturaleza de la jaula. Análisis de los personajes. Protagonista. No se especifica su nombre. Tiene una personalidad curiosa, resiliente y reflexiva. La protagonista se cuestiona constantemente el sentido de su existencia dentro de la jaula. Su desarrollo emocional la convierte en un personaje fuerte, aunque a la misma vez vulnerable. Características. Su juventud y aparente inocencia le hacen crear un contraste perfecto con la frialdad y el entorno en el que se encuentra. Antagonista. Tampoco se especifica su nombre. Tiene una personalidad enigmática, controladora y persuasiva. Este personaje representa la autoridad del lugar. Su papel es ambiguo, en ocasiones mostrando rasgos que sugieren una motivación oculta. Características: misterioso y con una apariencia que refleja tanto autoridad como atracción, el antagonista representa el poder que mantiene la jaula en funcionamiento. Personajes secundarios. Amigos y compañeros. En el transcurso de la trama, la protagonista establece vínculos con otros prisioneros que la ayudan a comprender el entorno. Cada uno de ellos representa una postura diferente frente a la libertad, la sumisión o la rebeldía. Recursos estilísticos empleados y lenguaje. Mírez utiliza un lenguaje directo, coloquial y accesible, pero cargado de intensidad emocional, lo cual genera una conexión inmediata con el lector. Los recursos literarios predominantes incluyen los siguientes: metáforas y símbolos, la jaula como símbolo principal de restricción y opresión, ambigüedad narrativa, frecuentes momentos de duda y confusión que reflejan el estado mental de los personajes, suspense y tensión. La autora dosifica la información de manera que el lector descubre los secretos de la jaula al mismo tiempo que la protagonista lo hace. Público recomendado. Esta novela es ideal para jóvenes adultos debido a sus temas de autodescubrimiento, libertad y lucha interna. La accesibilidad de su lenguaje y los temas universales permiten que sea una lectura atractiva también para adultos interesados en la ficción distópica y en la literatura introspectiva. Tiempo y espacio. Tiempo. El tiempo es indeterminado, un recurso que potencia el carácter atemporal y distópico de la historia, acentuando de esta manera la universalidad del conflicto. Espacio. La mayor parte de la novela transcurre en un entorno cerrado, la jaula, una metáfora de un lugar controlado que limita la libertad y representa una forma de vida coercitiva. Estructura. Estructura externa. La jaula está dividida en capítulos que funcionan como episodios de descubrimiento y desarrollo de la trama. Cada capítulo revela una capa del mundo opresivo de la jaula. Estructura interna. La narrativa se construye de forma lineal, con momentos de introspección profunda
que fragmentan la acción de explorar la psicología del protagonista. La novela alterna entre momentos de tensión y breves pausas de reflexión, lo que crea un ritmo equilibrado en esta novela. Conclusión y opinión personal. La jaula, bienvenidos al país que para nadie existe, es una obra intrigante y provocativa que invita a los lectores a reflexionar sobre el concepto de libertad, la identidad y la naturaleza de las relaciones humanas en situaciones de control. La narrativa de Alex Mírez destaca por su habilidad para mantener al lector inmerso en su entorno opresivo, que refleja las jaulas metafóricas en las que muchas personas pueden encontrarse, ya sea por circunstancias sociales, políticas o psicológicas. La construcción de personajes y la relación de estos con el entorno son los aspectos más logrados de esta novela. Mírez consigue que el lector se sienta partícipe de las inquietudes de la protagonista y reflexione de esta manera sobre sus propias jaulas, entre comillas, internas. Además, el uso de una estructura abierta y ambigua contribuye a una experiencia de lectura única, en la que se mezclan sentimientos de esperanza, angustia y liberación. Opinión personal. La jaula se convierte en una lectura profundamente introspectiva, donde la distopía es solo el telón de fondo de una exploración sobre la mente humana y sus limitaciones. La novela es una representación fiel de los conflictos internos de los jóvenes y de cómo las limitaciones externas pueden reflejar o amplificar los temores y dudas de la juventud. Mírez logra un equilibrio entre la narrativa de acción y la introspección psicológica que resulta atractiva y reflexiva para el lector, posicionándola como una obra representativa de la literatura juvenil contemporánea de habla hispana. Simbolismo y significados profundos. La jaula emplea símbolos que funcionan tanto como elementos de la trama como metáforas de la psique y el entorno social. Algunos de los símbolos más destacados incluyen los siguientes. La jaula en sí misma representa las limitaciones tanto externas como internas y el confinamiento impuesto por fuerzas superiores. La jaula puede interpretarse como una estructura de poder que refleja los sistemas de opresión que limitan la autonomía. En un sentido psicológico, la jaula simboliza las barreras autoimpuestas que la protagonista y, en extensión, el lector, deben confrontar. El país que para nadie existe. Esta frase es poderosa al señalar que la represión y el aislamiento pueden ser invisibles y a menudo internalizados por quienes lo sufren. Este país se puede interpretar como cualquier sociedad donde los derechos individuales se ven restringidos bajo la apariencia de una estructura ordenada. La libertad como un ideal inaccesible. A través de diversas interacciones y pensamientos de la protagonista, la libertad se presenta no como una realidad, sino como un ideal siempre perseguido, pero difícil de alcanzar en un sistema totalmente cerrado. Este concepto se convierte en una especie de horizonte lejano que inspiran la rebelión y el autodescubrimiento, pero que también implica sacrificio y peligro. Estilo narrativo y construcción de atmósfera. El estilo narrativo de Alex Mírez en La jaula se caracteriza por una primera persona introspectiva, lo que permite un acceso directo a los pensamientos y emociones de la protagonista. Este enfoque intimista genera una atmósfera opresiva y claustrofóbica que logra que el lector también sienta la limitación y el encierro en cada página. Uso de descripciones sensoriales. La jaula emplea descripciones visuales y táctiles que sumergen al lector en el ambiente hostil de la jaula. Las sensaciones de incomodidad, de inquietud y desorientación se logran gracias a un estilo descriptivo que enfatiza los sonidos, las sombras y los espacios cerrados. Diálogos cargados de tensión. Los diálogos entre la protagonista y otros personajes reflejan un enfrentamiento constante entre obediencia y desafío. A través de estas interacciones, la autora crea un ambiente de tensión continua, donde cada conversación parece una batalla psicológica entre aceptar la sumisión o resistirla. Temas filosóficos y psicológicos. Más allá del conflicto por la libertad, La jaula explora temas de gran profundidad psicológica y filosófica.
Estos temas son esenciales para entender los dilemas morales y existenciales que enfrenta la protagonista. La alienación y la pérdida de identidad. La protagonista se enfrenta a una situación en la que sus recuerdos y su sentido en sí misma se ven desafiados y, en cierto modo, anulados por el entorno restrictivo. Este tema de alienación refleja una crítica de cómo ciertos contextos sociales pueden robar, entre comillas, la identidad de un individuo y convertirlo en una sombra de sí mismo. La resignación y la esperanza como fuerzas opuestas. Mírez explora el conflicto entre aceptar una realidad opresiva y buscar alternativas, aunque éstas sean peligrosas o incluso utópicas. La jaula es un lugar de control, pero el deseo de libertad mantiene viva una chispa de esperanza que contrasta con la sumisión de otros personajes. Esta dicotomía crea un campo de lucha donde cada personaje simboliza una postura frente a la opresión. Relación entre la protagonista y la autoridad. La relación entre la protagonista y la figura de autoridad en la jaula es central, no solo por el desarrollo de la trama, sino por su valor alegórico. Este complejo vínculo abarca desde el miedo y la repulsión hasta la curiosidad y la confrontación. La dinámica de poder y sumisión. La protagonista experimenta tanto como rechazo hacia la figura de autoridad, lo que refleja una compleja relación psicológica. Esta dualidad sugiere una dependencia emocional que es común en entornos de control, donde la persona en posición subordinada a menudo internaliza el poder del opresor. Ambigüedad moral de la autoridad. La autora no presenta a la figura de autoridad como un villano absoluto, sino como un personaje que encarna la coerción, pero también una especie de seguridad y estabilidad. Esta ambigüedad moral lleva al lector a cuestionar las intenciones y justificaciones detrás del control, ya que también le hace preguntarse si hay circunstancias donde el confinamiento podría percibirse como una forma de protección. Estructura narrativa y ritmo. La estructura de la jaula no es lineal en términos tradicionales, sino que alterna entre el descubrimiento y los momentos de introspección. Este formato hace que el ritmo se construya en capas y permita una mayor inmersión en el estado psicológico de la protagonista. Ritmo pausado con giros inesperados. Aunque el ritmo general es pausado y contemplativo, el texto contiene momentos de revelación y acción que irrumpen de forma inesperada. Estos giros añaden dinamismo y permiten que el lector se sienta siempre a la espera de una revelación importante. Progresión simbólica. A medida que avanza la trama, cada capítulo desvela un elemento nuevo sobre el lugar o el sistema en el que la protagonista está atrapada, como si se abrieran diferentes capas de la jaula, tanto físicas como mentales.